Pues bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Estamos haciendo una lectura, una introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Sabemos que después de la enseñanza de Jesús en los Evangelios, tenemos este libro que nos narra cómo fueron los inicios de las comunidades cristianas. Cómo empezaron, cómo se desarrollaron, cómo fueron también adaptándose al tiempo, a la cultura, a las necesidades, cómo se empezó a vivir la fe cristiana. Entonces, les invito a que tengan ahí en sus Biblias el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir viendo partes no continuadas, tal vez nos saltemos algunos versículos o algún capítulo, pero sí hay ciertos aspectos que me gustaría pues compartir con ustedes. Ya la vez pasada hago un breve resumen. Les decía, este libro fue escrito según la tradición, por San Lucas. Lucas, que también es el autor del Evangelio que lleva ese nombre, el Evangelio de Lucas, y los Hechos de los Apóstoles son del mismo autor. Ahí lo dice en el primer versículo. Dirigiéndose a Teófilo, le dice, también yo he querido pues escribir todo lo que Jesús hizo y enseñó. Y acá también dice que pues quiso continuar lo que aconteció después de que Jesús subió al cielo. Es un libro, insisto, vean eso también, en la Biblia hay que entender no todo literal, porque estos libros pues muchos son relecturas de una enseñanza que recibió San Lucas, por ejemplo, y para eso es importante ubicarlos en el tiempo. ¿Cuándo fue escrito este libro? Hablábamos del año más o menos entre el 70 y el 80 después de Cristo. Si Cristo murió por ahí en el año 30 o 33, se calcula, no hay un año exacto. Entonces, este libro estaremos hablando de unos 40 o 50 años después de la muerte de Cristo. Imagínense, es casi una vida, 50 años después de que Jesús murió, se escribió esto. La primera generación de discípulos, de apóstoles, ya habían muerto. Hablamos de Pedro, de Pablo, que por ahí en el año 62, 63 fueron martirizados. Entonces, esa generación termina. Y los otros apóstoles, pues también. Entonces, viene una segunda generación de los que escucharon directamente a Jesús y los que escucharon, la segunda generación, a los discípulos de Jesús. Entonces, viene una segunda y una tercera generación. Entonces, esto podríamos ubicarlo de la segunda generación de cristianos. Tiene ese valor de estar muy cerca de la predicación de los apóstoles, de los 12, del grupo de los 12. Pero también, pues, imagínense quién se va a acordar de lo que sucedió hace 50 años. Si hoy todavía, con la tecnología, con los medios de comunicación, a veces nos cuesta trabajo recordar o olvidamos cosas importantes. En ese entonces pues se registraban menos acontecimientos o tardaban más en llegar a los lugares. Entonces, pues esto tiene un valor porque es un valor escrito y lo que estaba escrito pues perdura más. Es más fácil que en 10 años alguien encuentre una carta tuya y sepa lo que estabas diciendo. Pero en 10 años, tal vez de algo que le dijiste a otra persona, ni se va a acordar. Oye, ¿te acuerdas que hablamos hace 10 años? Y tú, ¿de veras hablamos hace 10? No, pues no me acuerdo, la verdad. O usted me dijo que a veces llegan personas y te dicen, me dijo esto y me recomendó. No me acuerdo. Digo, entre tantas personas que uno ve, es imposible a veces acordarse de lo que hayas dicho. Pero cuando está escrito, pues es diferente y por eso este valor tiene. Entonces, los Hechos de los Apóstoles son de una segunda o tercera generación de cristianos y nos narran lo que sucedió. Hoy quisiera enfocarme en la iglesia de Jerusalén. Sabemos que Jesús no era de Jerusalén. Jesús no empezó a predicar en Jerusalén. Jerusalén era la capital, era el centro político y religioso de ese tiempo. Ahí estaba, por supuesto, el gobierno, aunque había otras sedes, estaba distribuida Judea en varios
en varios sectores. Judea, Galilea, en fin, Jordania, había varias regiones. No piensen en el mundo como lo conocemos hoy. Y es más, hoy todavía podríamos encontrar dificultades. Algunos países que nosotros nos aprendimos en la escuela, en nuestra infancia, ya no existen. Ya se formaron otros. Pensemos en lo que nosotros antes era bien fácil. La URSS, la Unión Soviética, y ya, capital Moscú y listo. Pero después, cuando se separaron, pues un montón de países que hay actualmente, que muchos ni siquiera sabemos bien dónde están, cuál es su capital, quién es su presidente. Entonces, en aquel tiempo también estaba distribuido diferente. Era diferente las regiones. Pero bueno, Jerusalén era centro político religioso. Ahí estaba el procurador romano Poncio Pilato, en la muerte de Jesús, después vinieron otros, y estaba también el templo de Jerusalén. Ahí estaba el corazón religioso de la comunidad judía, y ahí, pues donde muere Jesús, donde empiezan a reunirse, donde reciben el Espíritu Santo, pues se formó una comunidad importante. Ciertamente estaba Galilea al norte, donde está al norte de Jerusalén estaba esta región, más fértil, más agua, está el lago de Galilea, muchos pescadores, en fin. Pero la iglesia se consolida aquí en Jerusalén. Leamos el capítulo 2 y así conocemos un poquito de quiénes eran ellos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Entonces vino de repente un ruido como una fuerte ráfaga de viento que llenó toda la casa donde se encontraban. Sobre ellos aparecieron repartidas unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu se los concedía expresarse. Aquí pausa. Bueno, la fiesta de Pentecostés, nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo, este acontecimiento, pero una fiesta judía que celebraba el tiempo de las cosechas. Entonces, 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta. Y se reunían para presentar las ofrendas de lo que habían cosechado, lo llevaban al templo. De los productos también de sus ganados, pues también llevaban carne, lo sacrificaban o lo que fuera. Sobre todo productos de la tierra. Y dice que ahí estaban reunidos y ahí es donde reciben el Espíritu Santo, como cumpliendo aquella promesa que Jesús les había hecho. No se alejen de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Ellos, yo creo que en ese momento todavía no entendían bien qué era. Estaban encerrados, estaban temerosos, porque pues eran tiempos que todavía muy cerca o muy después de la muerte de Jesús, no sabían qué seguía, qué iban a hacer. Seguimos adelante en el versículo 5. Había judíos, habitantes de Jerusalén, hombres piadosos provenientes de todos los pueblos de la tierra. Cuando se oyó este ruido, se reunió la multitud y estaban confundidos porque cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y admirados. Decían, ¿acaso todos estos que hablan no son galileos? ¿Cómo es que los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y empieza aquí a enumerar las naciones, los pueblos de ese tiempo. Partos, medos, elamitas que viven en Mesopotamia. Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia que limita con Cirene, los forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos expresarse en nuestras lenguas sobre las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significará esto? Pero otros se burlaban y decían, han bebido mucho vino. Pues parece que fue un acontecimiento, pero para ese punto, todos esos pueblos ya habían escuchado hablar de Jesús. Y si bien lo pone así como, están reunidos ellos por la fiesta de muchos lugares, pero ya el mensaje de Jesús, para cuando se escriben los Hechos de los Apóstoles, ya había llegado a muchos lugares, a todos esos lugares. Hablamos del norte de África, hablamos del Medio Oeste,
hablamos de incluso Arabia, Egipto, en fin, hay toda una región muy, muy amplia en la que ha llegado ya el mensaje de Jesús. Y luego viene un discurso, el discurso de Pedro. Fíjense, este es interesante. Ahí en el versículo 14. Ahí me voy a detener un poquito más. Escuchemos lo que Pedro dice, porque dice, no, unos ya no les querían hacer caso, pues pensaban que ya andaban tomados, pues era fiesta, y parece que sí, el vino pues circulaba y abundaba, cosa rara, ¿verdad? En las fiestas. Dice, entonces Pedro se levantó con los 11, alzó su voz y les dijo, judíos y todos los habitantes de Jerusalén, escuchen esto y presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos, como ustedes suponen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Bueno. Lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y en aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo sobre la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y glorioso del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Es una cita de Joel, Y aquí un ejercicio práctico que podemos hacer con esta Biblia. ¿Ven unas letras más chiquitas que están al pie de la página? No se alcanza a leer, pero se las voy a leer. Dice abajo, hay como una sección al pie de página, dice 14:16. En nombre de la comunidad, Pedro pronuncia su discurso profético. Interpreta para los curiosos lo que está sucediendo. Con la manifestación del viento, el fuego y las lenguas, llegan los tiempos mesiánicos. Vivimos ahora en la plenitud del Espíritu. Luego, con valentía, el apóstol hace el anuncio que fundamenta la misión de la comunidad. Es la nueva del resucitado. Utilizando pasajes del Antiguo Testamento, en este caso del libro de Joel, Pedro denuncia el crimen cometido contra Jesús, cuya resurrección acaba de confirmar el Espíritu. Ahora la comunidad de los seguidores anuncia el perdón y la misericordia de Dios en favor de todos. Jesús es el Señor de la historia, el Mesías que vino a cumplir la promesa. Este texto, este pie de página, es una explicación con la que nosotros podemos entender. Si ustedes dicen, Pedro, ¿de dónde sacó este pasaje? Pues lo sacó del Antiguo Testamento, del profeta Joel. Lo sacó del profeta Joel. Entonces, seguimos adelante, capítulo 2, 22. Hechos 22, 22. Bien, sigue el discurso, después de haber citado al profeta y refiriéndose al Espíritu Santo. Israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios, señales que Dios realizó por medio de él entre ustedes, tal como saben, a él que fue entregado por el plan predeterminado y con previo conocimiento de Dios, ustedes lo entregaron en manos de los impíos, lo crucificaron y eliminaron. Ahí está la primera constatación. Y a él Dios lo resucitó, liberándolo del sufrimiento de la muerte, ya que era imposible que fuera sometido al dominio de ella. Porque David dice acerca de él, veía siempre al Señor delante de mí, que está a mi derecha para que no sea removido. Por eso se me alegró el corazón y se regocijó mi lengua, e incluso mi carne habitará en la esperanza, pues no abandonarás mi vida en el Hades, ni permitirás que tu fiel padezca la descomposición. Me has enseñado el camino de la vida, me saciarás de alegría en tu presencia. Ahí está otra cita del Antiguo Testamento. Otra cita del Antiguo Testamento. Y termina el discurso. Hermanos, les digo francamente que el patriarca David murió y fue sepultado. Usted está citando un salmo, Pedro.
Murió y fue sepultado, e incluso su tumba se conserva ya entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había prometido que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono, vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades. El Hades es como el lugar de los muertos. Ni su carne conoció la descomposición, es decir, que no quedó ahí en las cenizas, en la muerte. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Y elevado a la derecha del Padre, ha recibido la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, ya que él mismo dice, otra vez cita, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que someta a tus enemigos debajo de tus pies. Por eso, sepa con certeza la casa de Israel que este Jesús, el que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y ungido. Ungido es Cristo. Es un discurso muy bien hecho, la verdad. Es un estilo también de escribir en el Nuevo Testamento, hay varios discursos. Y aquí les quiero aclarar algo. Dice aquí, discurso de Pedro. ¿Creen que Pedro haya dicho este discurso? ¿Sí o no? Aquí dice que fue de Pedro. ¿Y qué problema habría si lo dijo o no lo dijo? Porque si este libro se escribió cuando estamos hablando 50 años después, y si Pedro murió en el año 62, 63, para ese tiempo ya había muerto, ya llevaba más o menos 20 años muerto Pedro. ¿Cómo es que Lucas sabe lo que Pedro dijo ese día? Porque él estaba con Pedro. ¿Él estaba con Pedro? Es buena pregunta. Porque dice, y varios discursos también de Pablo, discursos que aparecen aquí en los Hechos de los Apóstoles. Miren, los escritores sagrados, cuando sucedieron las cosas, no es que estuvieran así, a ver, ¿qué dijo? Y lo estuvieran anotando, o tuvieran una grabadora, pues ojalá hubiera en ese tiempo, no había. Tenían su memoria, e incluso muchos textos del Antiguo Testamento tienen un estilo que sea fácil memorizar, para citar otros textos, para aprenderse el orden. Por ejemplo, una poesía o una canción, por la rima que llevan, se puede uno aprender cosas. Entonces, hay textos en la Biblia que eran para memorizarlos. Entonces, pero más allá de eso, armar un discurso así está a la mano de San Lucas. Lucas es el que escribió ese discurso y lo pone en boca de Pedro. No es que esté diciendo que Pedro no lo haya pronunciado tal cual, pero sí tiene un contenido histórico. Si estaban los discípulos reunidos ese día, sí había gente de muchos lugares, como lo escuchamos. Sí, Pedro probablemente se paró a dar una explicación. Más largo, más corto el discurso, no lo sabemos. Pero hay un interés de Lucas en fundamentar. Estos textos se llaman, es una palabra, le llaman domingueras, ¿verdad? Son textos querigmáticos. ¿Qué significa? El querigma es como el anuncio original, como lo esencial de lo que nosotros anunciamos está aquí. ¿Y qué está anunciando? Que Cristo murió y que Cristo resucitó. Esas son las dos cosas que está anunciando todo este discurso. Y para convencer a quien lea esto, dice, esto ya había sido anunciado. Lucas tiene un interés en conectar esta nueva historia, este nuevo pueblo de Dios. Por eso estamos aquí en este pasaje de Pentecostés, con el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es la misma historia de salvación que ahora sigue su rumbo abriéndose a nuevos pueblos. Ya el judaísmo se había abierto a nuevos pueblos. Aquí cuando habla de prosélitos, los prosélitos eran personas que no eran judíos originales, sino que se convirtieron al judaísmo y dijeron, yo también quiero ser judío. Y pues asumían toda la ley de Moisés y aprendían y tenían un proceso también de aceptación, y ellos eran prosélitos, judíos convertidos al judaísmo.
también ellos estaban ahí. Ya el judaísmo se había abierto también a ellos. No era, a veces los ponemos muy cerrados y ciertamente hay sectores muy cerrados en la fe judía hasta el día de hoy, más conservadores, y hay otros que son más abiertos, más, podemos decir, más progresistas en el buen sentido de la palabra. Pero si lo vemos en la fe cristiana, hasta el día de hoy, sabemos que hay gente muy conservadora, o sea, cuando dicen, ¿cuál es el término? Católicos de hueso colorado, así dice, ¿no? Pero bueno, hay de hueso y hay de colorado a colorado, porque hay quienes a veces vamos hasta el extremo de ser pues tan estrictos, tan cerrados, que pues ya no damos oportunidad a nada nuevo, ni a nadie más, o sea, nos volvemos cerrados. Pero también hay pues otros sectores más abiertos, en fin, hay un poco de todo en todos los grupos humanos. La religión judía lo había y aquí también. Pero a lo que voy es este discurso de Pedro y nos da algunas características de esta comunidad. Era una comunidad pequeña. Aquí empezamos a hablar en el 2.14 que unas 3,000 personas, pues ya es un número grande, muy considerable. Pero nos habla de un puñado de discípulos, al principio 12. Jesús habla en Lucas también se habla del envío de los 72 discípulos, pero ya era un grupo, poco a poco iba creciendo en número. Dejemos también simbólico ese 3,000, quien los contó, pero estamos hablando de un crecimiento. Esto que anuncia Lucas en este discurso de Pedro era lo que esas primeras comunidades habían ya asimilado después de 40, 50 años de la muerte de Jesús, ya habían entendido. Aquí Pedro ya parece ya entendí todo, ya. Y dice, no, pues el Espíritu Santo lo iluminó. Pero pasaron años de discusión, oye, pero sí, ¿tú qué viste? El mismo, lo que hablábamos hace en sesiones anteriores. ¿Qué significó la resurrección de Jesús? ¿Cómo la entendieron ellos? ¿Cómo la vivieron? Al principio, pues, era increíble. Entre ellos mismos no se creían, hasta que tenían ellos su propia experiencia y entonces ya creían el testimonio de los demás. Pero ¿qué pasa con la segunda generación? Con la tercera, cuando pues ellos ya Jesús resucitado ya no tuvieron ese privilegio. Viene esa bienaventuranza que le dice Jesús a Tomás. Tomás, dichoso tú que has creído porque me has visto, pero dichosos aquellos que creerán en mí sin haber visto. Sin haber visto físicamente, directamente, pero sí haber recibido ese mensaje por el testimonio de otros. En este caso, pues Lucas está dando ese testimonio. Entonces, en pocas palabras, este discurso no es que Pedro lo haya dicho así puntual. Lo está escribiendo Lucas, tomando el relato, el acontecimiento histórico de Pentecostés, utilizando un personaje famoso como Pedro, central también en la iglesia de Jerusalén. Pedro, San Pablo se referirá a ellos como las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago, Juan, como las columnas de la iglesia, es decir, los pilares, los líderes. Entonces hay ese interés de Lucas de aprovechar esa herencia que él recibe y de transmitirla, y la presenta de esta forma, muy bonita, muy elaborada, pero ya es un texto interpretado, reflexionado, bien, ya tiene una doctrina más sólida, porque aquí toma incluso esos textos del Antiguo Testamento, del profeta Joel o el libro de los Salmos, para fundamentar lo que está diciendo, lo que había sucedido, para entender lo que había significado la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Sí me explico con esto? Y no es para que, pues entonces no es verdadero esto. Claro que lo es, pero entendamos el contexto, que ya es una historia reflexionada, pensada, entendida, ya con un periodo, ya madura podríamos decir también. No es que sucedió Pentecostés y al otro día escribieron esto, pasaron años. Pero bueno, ese es algo que debemos entender porque hay varios discursos. Dicen, ¿cómo Pedro hablaba así tan complicado? Pues no solo Pedro a lo mejor era más sencillo en su forma de
un pescador finalmente, su forma de hablar, de expresarse. Pero aquí pone la enseñanza y el testimonio de Pedro, por supuesto ya en palabras de Lucas. ¿Me explico con esto? Y también la importancia de conocer quién lo escribió, cuándo se escribió, dónde se escribió si es posible, y eso nos da contextos para ubicar la palabra de Dios. ¿Por qué hacer todo esto en un estudio bíblico? ¿Para qué nos sirve saber esto? Porque a veces somos, en general, no hablo de ciertos grupos, a veces somos muy ingenuos en relación a la lectura de la Biblia, en sacar textos es que aquí dice, pero ¿en qué momento lo dijo? ¿En qué se estaba viviendo en ese momento? ¿Qué estaba pasando en las comunidades? Entender eso. Los libros finalmente, aunque podemos identificar pues un gran número desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, los libros de la Biblia, en su conjunto tienen un mensaje. A veces un texto lo entendemos refiriéndonos a otro. Un texto se explica, sobre todo cuando son textos complicados, difíciles. Aquí veremos pues el rol de la mujer, por ejemplo. Veremos en los Hechos de los Apóstoles cómo fue que se fue creando una estructura en la comunidad. Porque al principio no es que Jesús dijo, mira, tú vas a ser obispo, tu sacerdote, tu diácono, tu catequista, tú vas a ser... Evidentemente no, al principio ustedes vayan y anuncien, hablen de esto. Es más, y ya después se empezaron a reunir en torno a la palabra, en torno a los discípulos, háblanos de Jesús. Y se hacían esas pequeñas comunidades y ahí empezaban a crecer. Después, con el tiempo, pues las comunidades tenían necesidades, y lo vamos a ver ahorita en la elección de los diáconos. Pero entender eso, porque a veces queremos justificar cosas que tenemos hoy en día, que después de 2000 años más, se han ido pues influenciando también por lo que ha sucedido en el mundo, todo lo que significó el poderío y la presencia del Imperio Romano en los orígenes, lo que significó la caída del Imperio Romano y cómo afectó al cristianismo. La división del Imperio Romano también dividió a la iglesia. De ahí viene una división política, afectó la cuestión religiosa. Mientras estaba unido, había un emperador, pues bueno, pues el cristianismo era global. Pero cuando subieron dos emperadores, pues cada quien quería tener su papa, su patriarca, y ahí se empiezan a separar. Entonces, si se fijan, las divisiones en la fe no fueron tanto, sí de contenido a veces por las herejías, por malas interpretaciones, conveniencias, etcétera, pero muchas fueron por cuestiones políticas, por distribución geográfica del mundo, lo que significó la Edad Media. La Edad Media, en cómo se organizó los señores feudales, el castillo, el pueblo alrededor, y hasta la fecha pues muchas de esas estructuras pues siguen quedando cuando pues el mundo ha avanzado en otras formas de políticas de gobierno, no perfectas, pero han cambiado. Por eso una de las cosas, por ejemplo, ahorita que se quieren mejorar, es lo que le llaman el movimiento sinodal en la iglesia. Ahorita ahí está todo un movimiento en la iglesia católica por escuchar la voz, por darle la voz y voto a la mayoría, que sea una iglesia menos jerárquica, menos impositiva, sino que más participativa. Es un trabajal y quién sabe cuándo veremos el resultado, pero estos modelos de aquí fueron surgiendo, pero con la historia han ido cambiando. A lo que iba, y me fui alargando, que a veces tomamos, pues es que aquí dice Pedro y Juan dijeron esto. Sí lo dijeron, pero pues Lucas le dio una buena acomodada. O sea, con su experiencia y con lo que él había aprendido, reflexionado, y la experiencia de la comunidad, pues ya lo presenta de una forma más completa, más profunda, más clara. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Y no nada más tomar una frase, pues aquí dice que así sucedía, así tiene que ser. Pues entiende por qué se dijo, cuándo se dijo, y sobre todo en textos que son un poco difíciles.
Lo vamos a ver después en las cartas de Pablo. Quiero ver un poquito de otro discurso que está, está el milagro del templo. Me quiero detener ahí un poquito. Vamos a ver, ni le he cambiado aquí, se me ha olvidado. El milagro del templo. La comunidad crecía y se fortalecía. En aquellos días Pedro y Juan fueron al templo a orar. Al pasar junto a la puerta hermosa, así se llamaba esa puerta, vieron a un mendigo tullido, no podía caminar, y Pedro, en nombre de Jesús, lo curó. Hechos capítulo 3. Esto es interesante. Sobre todo el capítulo 3 leemos esto. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Había un hombre paralítico de nacimiento, al que llevaban y ponían cada día en la puerta llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Al ver a Pedro y a Juan entrar, les pidió limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, junto con Juan, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y enseguida sus pies y sus tobillos se fortalecieron. De un salto se puso en pie y caminaba. Entró al templo caminando con ellos, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminando y alabando a Dios, y reconocieron que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había pasado. Una vez más, este acontecimiento primero se da en las puertas del templo. ¿Qué nos dice? Dice que Pedro y Juan habían subido al templo a orar, en la oración de la tarde. El templo era judío, pero recordemos, ellos eran judíos. Ellos eran judíos. Y nosotros hoy estamos muy acostumbrados tal vez a hacer esa división y en separar. No, es que ellos ya eran cristianos y para nosotros es así como que ya somos grupo aparte. Pero en ese momento ellos seguían siendo judíos, seguían viviendo, celebrando las fiestas judías, rezando como judíos, escuchando el Antiguo Testamento, que era la única Biblia que tenían. Los profetas, la ley de Moisés, los profetas, los escritos, los salmos, cantando los salmos. Ellos seguían viviendo su fe. Es decir, no se pelearon con el templo. La separación vino un poquito después, cuando fueron expulsados de las sinagogas, de los lugares de reunión, cuando ya no podían ir abiertamente a participar, porque pues ya no coincidían, o la iglesia había crecido, la iglesia cristiana, y entonces pues ahí sí empezó a hacerse la separación. Pero al principio siguió lo mismo. Sí había cierto temor de parte de las autoridades. Decían, es que estos ya están hablando mucho de este nazareno. Y es más, nos están echando la culpa que nosotros lo ajusticiamos, lo matamos. Pero este evento también es interesante. Y Lucas, fiel a su estilo como en el Evangelio, ¿se acuerdan que Jesús hablaba? Decía discursos, ¿verdad? Pero Jesús también, ¿qué hacía? Actuaba. Palabras y obras, poderoso en palabras y obras. Y la comunidad también tendrá que seguir ese modelo. Este milagro tiene esa fuerza. Es decir, no solo hablar, sino también actuar. No solo anunciar el reino de Dios como algo que va a suceder en el futuro y que muy bonito y que espérate que goces la vida en el más allá, sino que el reino de Dios tiene que empezar desde aquí, aliviando al que está enfermo, triste, decaído, deprimido, a la necesidad inmediata. Entonces, aquí también a veces nuestra fe queremos vivirla así como, pues ya cuando llegue al cielo ya seré feliz. No te esperes. Jesús nos quiere felices desde ahora. Y Jesús en sus milagros, ¿por qué no le decía al leproso? No le decía al paralítico, no le decía al pecador. No le decía, ay, pues así te tocó, aguántate, pues ya quédate allí. Y ya cuando llegues al cielo ya Dios será feliz. No. Es más, un gran reclamo en aquella historia de Lázaro y el rico, dice, ¿por qué no lo hiciste antes? Y se arrepiente el rico de decir, si estaba ya a mi puerta
y nunca lo atendí. Aquel pobre que dice que comía de las migajas que se caían de su mesa y que hasta los perros venían y le lamían las heridas que tenía. Entonces, ese es el gran arrepentimiento que tiene. Pero es una enseñanza que nos dice no esperar a que el reino de Dios esté en las nubes. El reino de Dios empieza desde acá. Entonces, ya la predicación de Pedro dice, bueno, el cristiano, el que cree en Jesús, creemos en la resurrección, creemos en la enseñanza de Jesús, y como Él, estamos llamados a hacer algo por el necesitado. Ahí empieza la acción, y es un ejemplo y es una instrucción para las comunidades. Entonces, una comunidad que no está separada del judaísmo porque seguían yendo al templo, pero que al mismo tiempo, pues en el nombre de Jesús de Nazaret, y por eso les decía nazarenos, también es otra cosa, ya la mencioné en una sesión pasada. El nombre cristianos vino después, en la comunidad de Antioquía de Pisidia. Antes eran los nazarenos, los seguidores del camino. Empezaron así como a decir, y estos hablan mucho de Jesús de Nazaret, por eso les decía nazarenos. Pero al principio, pues la comunidad va dando sus pasitos ahí, de forma muy discreta, de forma muy pequeña, pero después vamos a ver que los Hechos de los Apóstoles hacen como que esa expansión que hubo de predicadores, de apóstoles, de discípulos de Jesús, que hicieron que ese mensaje llegara a más personas. Pero en pocas palabras, cierro esta reflexión, que va a ser hora. Es una comunidad ligada al templo de Jerusalén. Es una comunidad carismática, es decir, con la presencia del Espíritu Santo, con muchos dones, cualidades, capaz de comunicarse con en todas las lenguas del mundo, pero es una comunidad que apenas está fortaleciendo y quien quiere continuar, no quiere separarse y está bien, o sea, nosotros no nos hemos separado. Se separó en la historia por algún momento algunas personas, grupos si quieren, quisieron ver como enemigos al mundo judío, pero los últimos, después del concilio, se les llama nuestros hermanos mayores en la fe. Bien bonito, ¿no? Nuestros hermanos mayores en la fe. Sé que también de ellos no nos ven igual algunos grupos, pero compartimos, es el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Solo que ahí pues la dificultad está en aceptar que Jesús sea el Hijo de Dios. Para ellos la mayoría todavía no lo es. Todavía no es el Mesías esperado. Ellos lo siguen esperando. Para nosotros ya ha llegado, ya está aquí. Y ya nos ha dado el camino a seguir. Entonces es una historia, viendo cómo hablan, cómo actúan estos milagros, estos discursos, los discursos son pequeñas enseñanzas de catequesis, pequeños, grandes. O sea, si uno quisiera ver en qué creemos, discursos de Pedro, en los nuevos discursos de Pablo, ahí está bien explicado cuáles son los contenidos esenciales de nuestra fe. Y por eso, pues de ahí el credo que rezamos contiene esta enseñanza apostólica, que insisto, tiene muchos años de reflexión, de que entre que sucedieron, que se dijeron, hasta que se pusieron por escrito, pero pues es un testimonio vivo, palpable, cercano de esos primeros cristianos. Que Lucas lo dice de esta manera: yo también quise dejarlo en manera ordenada todo lo que sucedió desde el principio. Y ese es el valor también de los Hechos de los Apóstoles. Cierro aquí esta sesión. Vamos a continuar conociendo un poquito de esta iglesia de Jerusalén. ¿Cómo eran? ¿En qué creían? ¿Cómo actuaban? ¿Cuáles eran sus problemas? Porque también vienen problemas y dificultades entre ellos y hacia afuera, al dentro de la comunidad y hacia afuera. Y después, cómo esos problemas también favorecieron para que el mensaje de Jesús llegara a otros pueblos, aceptar también a otros que no eran como ellos. También eso fue un gran paso. Ahí lo veremos con Pablo, con Bernabé y con otros discípulos. Pues muchas gracias por haber participado. El próximo domingo seguimos con los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Gracias. Y también si tienen preguntas, no les estoy dando mucho tiempo a decirlas aquí, pero anótenlas o acuérdense, tráiganlas y las podemos compartir.
¿Sí? No solo de ese tema, en general de la Biblia. No tengan pena de preguntar, porque es así como aprendemos. A lo mejor tengo una idea y ustedes tienen otra y juntos pues vamos aclarando, vamos creciendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.